Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno en este día para todos los seguidores del Catálogo Divino. Somos católicos animados por la esperanza. Cada vez que escuchamos un audio como este, o hacemos una lectura espiritual, o participamos de alguna actividad que nos lleve a Dios, estamos diciendo al mundo que creemos en Dios, que Él es más importante en nuestra vida. Y que, aunque no podamos sentirlo como el frío o el calor en la piel, podemos estar seguros de que su amor compensará todos los momentos difíciles que vivimos en esta tierra. Les felicitamos por ser valientes y seguir cultivando su fe. Y les invitamos a conocer más santos que, aunque resistieron en su corazón y sus cuerpos grandes sufrimientos, no dejaron de tener esperanza en Dios, así como nosotros. Los santos venerados en este día 30 de enero son Santa Martina, Virgen y Mártir. Santa Aldegunda, Virgen. San Armentario de Pavía, Obispo. San Barcimeo, Obispo. San Adelelmo, Abad. Santa Batilde, Reina. San Teófilo el Joven, Soldado y Mártir. San Pablo Joyop, Mártir. Santo Tomás Juón, Presbítero y Mártir. San David Galván Bermúdez, mártir. San Munciano María Bioj, religioso. Santa Jacinta Mariscotti, religiosa. San Matías, obispo. Beato Sebastián Balfré, presbítero. Beato Bronislao Buenaventura Markiewicz, presbítero. Beato Columba José Marmión, presbítero y abad. Beata Carmela García Mollón, mártir. Beato Segismundo Pisarski, presbítero y mártir, y el Beato Francisco Taylor, mártir. Los sacramentos no son solo signos, son verdaderos canales de la gracia de Dios para restaurar el alma de todos los bautizados. Y hubo un sacerdote que defendió el matrimonio como un sacramento sagrado, y por ello perdió la vida. ¿Quieren saber qué pasó? Pues conozcamos la historia del valiente sacerdote San David Galván Bermúdez. David nació en Guadalajara, México, en 1881. Era hijo de José Trinidad Galván y Mariana Bermúdez. Siendo un pequeño de 3 años, falleció su amada madre. Su padre se volvió a casar con Victoriana Medina, quien se hizo cargo de su cuidado junto a sus hermanas. El negocio de su padre era la zapatería, en la que David trabajó junto a él desde muy pequeño. Cuando tenía 14 años, ingresó al seminario del Señor San José para cursar sus estudios secundarios, pero se marcharía en el año 1900 para volver a trabajar en un taller de zapatería. Tuvo una conducta algo disipada, se embriagaba y fue a la cárcel por haber golpeado a su novia. No pasaba día sin que fuese a visitar al Santísimo y a la Virgen en su gran santuario de Zapopan, en Guadalajara, pidiendo conocer su vocación. Tuvo la gracia de entablar una amistad con un sacerdote que fue ayudándole a buscar y discernir lo que Dios quería de él. Al reconocer que su estilo de vida fue alejándose de los valores en la fe, cuando quiso restaurarla, se sintió llamado de nuevo a volver a su vocación. Sin embargo, David pidió su readmisión al seminario 2 años después. Fue recibido, pero debido a las muestras de su inconstancia, fue sometido a rigurosas pruebas durante 1 año. Estas pruebas permitieron que David forjara su carácter y diera un profundo avance en su maduración personal, pues sus formadores descubrieron cómo se había aplomado su carácter. Poco a poco, el cambio fue evidente. Ya no era áspero en su trato, ni altanero. Era dedicado en su oración mental
y se había vuelto resiliente o perseverante en la adversidad. Ya las aficiones mundanas que lo dominaban las había dejado atrás. Era un seminarista profundamente enamorado de la Eucaristía, pasando largas horas ante el Santísimo en oración y totalmente consagrado a la Virgen, a la que debía sin duda su vuelta al seminario. Este sacerdote extraordinario fomentó luego a lo largo de su vida un estilo de contemplación y de oración eucarística. David fue ordenado sacerdote cuando tenía 28 años en el año 1909. Dentro del mismo seminario fue formador responsable de las cátedras de Latinidad, Lógica, Derecho Natural y Psicología. También fue fundador y director de la revista del seminario Voz de Aliento entre los años 1910 y 1912. Fue un sacerdote muy caritativo con los pobres. Se preparaba para la celebración de la misa con una hora completa de oración ante la Eucaristía, además de su devoción mariana que encontraba en el rezo fiel y diario del rosario, como atestiguan cuantos lo conocieron. Junto a su labor formativa de 1909 a 1914, fue capellán del Hospital de San José y del Orfanatorio de la Luz de Guadalajara. Pero cuando fueron detenidos 120 clérigos, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, detuvo la actividad del seminario. El padre David pasó a ser vicario parroquial en Amatitán. Una joven que algunos mencionan como su sobrina, pidió su ayuda, pues era perseguida por un militar llamado Enrique Vera que quería casarse con ella. Como el teniente Vera estaba casado, dejando abandonada una familia, el sacerdote se negó a permitirle el sacramento con la joven. El padre Galván le aconsejó que se escondiera, y esto mismo aconsejó a sus padres. Esta muchacha cometió la imprudencia de decírselo a Vera. Esta postura le acarreó al sacerdote la enemistad del militar, y éste lo hizo arrestar. Llegaron para arrestarlos 2 escoltas del teniente Enrique Vera por el rumor de que el padre se iba a levantar en armas. Al detenerlo, pidió a los soldados permiso de consumir las hostias consagradas del sagrario, y se lo concedieron. Pero los soldados se metieron al templo, hasta cerca del altar, llevando el sombrero puesto y fumando, por lo que el padre Galván sintió gran indignación. Lo llevaron a Tequila, Jalisco, en compañía de Juan González. Sin embargo, al no tener un argumento de peso, lo dejaron libre. En medio de la violencia desatada en ese tiempo, el sábado 30 de enero de 1915 se registraron en Guadalajara violentos enfrentamientos entre las milicias villistas y carrancistas. Los sacerdotes David Galván y José María Araiza se dispusieron a auxiliar a los moribundos y heridos. Ante el riesgo que corrían, decía: «¿Qué mayor gloria que morir salvando un alma a quien acabo de absolver?» Cuando se encontraban próximos al viejo hospital de San Miguel, fueron detenidos por Enrique Vera, quien ordenó su arresto inmediato y sin juicio previo. Los condenaron a la pena de muerte. Un indulto salvó la vida del padre Araiza, pero Galván no corrió la misma suerte y fue remitido a la calle Coronel Calderón, junto a la banda del cementerio de Belén. Frente al pelotón de fusilamiento, David Galván distribuyó los objetos de valor que portaba. No quiso que le vendaran los ojos, y frente a los encargados de ejecutarlo, se señaló serenamente el pecho para recibir los proyectiles. Sus últimas palabras fueron para sus verdugos: «Les perdono lo que ahora van a hacer conmigo». Fue fusilado el 31 de enero de 1915. Sus restos fueron trasladados a la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el año 1922. Fue beatificado en 1992 y canonizado en el año 2000 por San Juan Pablo II. Oremos, pidiendo la conciencia de actuar como cristianos, así las circunstancias del mundo parezcan ser más fuertes que nosotros, como San David.
Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste que su santo mártir David Galván superara los tormentos que padeció, concede a los que celebramos su triunfo que con su protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo y nos concedas por su intercesión las gracias que necesitamos para tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es muy hermoso ver la vida de un santo que en algún momento de su vida tomó malas decisiones y luego reflexionó y cambió. Es muy importante reconocer que nuestro camino de santidad es un proceso, y a medida que vamos comprendiendo en la práctica lo que la doctrina nos enseña en teoría, es que nuestras decisiones empiezan a ser sensatas. David también nos enseña que seguir a Dios no es por partecitas. Si hemos decidido servir a Dios, todo lo que Él nos enseña debemos acogerlo, no solo lo que nos conviene. De esa radicalidad es que tendremos buenos frutos y sabiduría, pues en la lógica de Dios es que todo se puede comprender a profundidad. También San David nos enseña que el amor a Dios no se devuelve en ternura sentimental, sino en pureza de costumbres y acciones honestas. Para ello, no necesitamos ser ricos, ni instruidos, ni talentosos. Necesitamos ser humildes, sencillos y activos en la verdadera caridad. San David Galván Bermúdez, ruega por nosotros.